Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Excelente martes para todos, mi nombre es Verónica Ispuro y te presento las novedades. La Casa de Santa Cruz recordó a Néstor Kirchner a 13 años de su partida. Se presentó un proyecto contra el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad. Bajo el lema Derechos sí, derechas no, la Marcha del Orgullo reunió 5.000 personas en Avellaneda. Macri dijo que Milei aceptó moderar algunas propuestas y volvió a criticar a Morales y a Lustó. Comienza una nueva etapa con un gobierno de unidad nacional, dijo Massa en Tucumán. Bodega invierte 1.900 millones de pesos para duplicar producción de espumantes de exportación. Jóvenes y sus familias peregrinaron al santuario de la Virgen de Río Blanco y Paipayá en Jujuy. Temporal de viento y lluvia causó anegamientos, caída de árboles y cortes de luz en Corrientes. Cerraron el acceso a las cataratas debido a una fuerte crecida del río Iguazú. Francisco pide paz en Medio Oriente y que se reconcilien los cegados por el poder y el odio. Tras el paso del huracán Otis, parten vuelos para evacuar turistas y pobladores de Acapulco. Sánchez le preguntará a los socialistas españoles si apoyarían amnistía para catalanes. El opositor Galán ganó la alcaldía de Bogotá en comicios que se presentan como un test para Petro. Perú sale a luchar contra la recesión en medio de escepticismo. La FIFA suspende a Rubiales por 3 años por el beso no consentido a Hermoso. Viento del Este y Buscar Trabajo ganaron en la tercera edición del Festival de Cine de Córdoba. Más de 1.000 personas disfrazadas de Spider-Man superaron un récord Guinness en el Obelisco. Efemérides, 31 de octubre. La Casa de Santa Cruz rindió un homenaje al ex gobernador de la provincia de Santa Cruz y ex presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, en el 13º aniversario de su fallecimiento. Tuvieron que pasar 13 años para que yo pudiera estar hablando de él un 27 de octubre. Yo siempre digo que hay que festejar los cumpleaños, perdón. Lo hago porque estamos terminando esta gestión y era mi obligación en esta casa que la armó y la hizo Néstor, poder estar con ustedes y con él acá. La provincia de Santa Cruz estaba en una situación terrible allá por el 91. Nuestro hospital, el de la ciudad de Río Gallegos, acá hay muchos compañeros y compañeras que lo saben bien, se caía. Yo estaba como ministra de Asuntos Sociales y el área de salud dependía de mí en ese momento. Era urgente transformar lo mismo. Una vez tomada la conducción del gobierno de la provincia, le planteé a Néstor cuáles eran las prioridades que teníamos. Teníamos un peso. Y me dijo, bueno, vamos a vender la Casa de Santa Cruz, el palacete, porque hay 2 espacios. Un espacio era este, que estaba también, lo vamos a arreglar, pero vamos a vender el de la calle Córdoba. Así se hizo y así tuvimos los santacruceños el primer hospital de alta complejidad en la provincia de Santa Cruz. Nos demostró a todos que se podía enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, que se podía trabajar en un programa de unidad nacional para enfrentar a estos poderes minoritarios, pero son sumamente poderosos, unidos a las oligarquías locales, hacen que las grandes mayorías populares no puedan vivir dignamente. Bueno, él demostró que se podía enfrentarlo y que de esa manera
sacar a grandes sectores de la pobreza y hacerle una vida mucho más digna. Néstor Kirchner nos dio a muchos la posibilidad de hacer política con un estilo abierto, con poner las convicciones primero, con ser valientes. Y entonces nos parece que a 13 años, en este momento donde pareciera que en Argentina seguimos discutiendo cuestiones tan básicas como la necesidad de respetar los derechos de todos, de ser democráticos, necesitamos la valentía de Néstor Kirchner. Así que la recomendación es recordar a Néstor todos los días, pero bueno, hoy especialmente acompañar el dolor de Diversas personalidades intelectuales, jurídicas y políticas presentaron un proyecto de ley contra el negacionismo sobre los hechos provocados durante la última dictadura militar y los crímenes de lesa humanidad. Este discurso negacionista, que ha estado tan presente especialmente en la campaña de Milei y parcialmente en la campaña de Patricia Bullrich, ese discurso negacionista también pretende instalar un territorio en el que pueda ser naturalizado el control, el espionaje, la violencia estatal y finalmente el exterminio de una comunidad, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es lo que inspiró a Soberanos, es lo que nos movilizó, porque creemos que efectivamente es necesario una ley punitiva, una ley que sancione el negacionismo. El negacionismo no es una opinión. El negacionismo es un crimen. Muchos discursos políticos, muchas propuestas políticas han partido de la idea de comenzar a negar algo que fue muy importante como sufrimiento comunitario, ¿no? Que fue la interrupción democrática, la comisión de delitos de lesa humanidad, la muerte como política pública. En Alemania, en España, se ha criminalizado, se ha convocado al derecho penal a sancionar los discursos negacionistas que enaltezcan los delitos de lesa humanidad. En Alemania, obviamente, que nieguen el Holocausto. Así que hemos tomado como base esas propuestas legislativas muy serias y toda la discusión europea, con algunas modificaciones, ¿no? Con algunas cosas que, digamos, entre comillas, originales, como incluir a los medios de comunicación en su responsabilidad de difusión de estos discursos negacionistas. Lo diferencial no está en la cantidad de años de prisión de la persona que realiza un discurso negacionista, sino en el hecho simbólico de que el sistema de justicia sancione a ese negacionismo y reafirme el valor del lenguaje a favor de la democracia, digamos, ¿no? Con lo cual, son penas pequeñas, creo que la pena básica es de 6 meses a 2 años. En segundo lugar, es posible que esté agravada si uno es funcionario público con la inhabilitación para ejercer cargos durante ese tiempo. El hecho de que ciertas banderas claves implícitas de estos 40 años que remiten a la memoria, la verdad y la justicia estén siendo de alguna manera banalizadas, ninguneadas, negadas, etcétera, requiere dar este debate y que la sociedad empiece a recuperar la memoria de elementos que han sido trágicos en la historia de nuestro país, quizá de los más trágicos, y que tiene una bandera tatuada en el cuerpo de su historia y que son 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Vestidos con los colores del arco iris y al ritmo del pop y la cumbia, unos 5.000 habitantes de Avellaneda impulsaron ayer la consigna "Derechos sí, derechas no", durante la segunda marcha del orgullo que recorrió el área céntrica de este municipio del sur del conurbano bonaerense, y en lo que fue uno de los momentos más significativos de la jornada, niños y niñas trans y adolescentes neurodivergentes reclamaron por el respeto a sus identidades. Los manifestantes, entre los que había personas llegadas de otras intendencias del conurbano y de los barrios lindantes de la ciudad de Buenos Aires, iniciaron su recorrido a las 16 en la Plaza Alsina y lo terminaron 1 hora más en el Parque La Estación, en el cual también exigieron la sanción de una ley nacional que repare la persecución de personas travestis y trans durante la dictadura cívico-militar y que el Estado implemente políticas más efectivas para erradicar los femicidios, transfemicidios y otros delitos basados en el odio. El expresidente Mauricio Macri reconoció que hay diferencias entre las propuestas del candidato de la Libertad Avanza Javier Milei
y las que expresaba Juntos por el Cambio, pero afirmó que el diputado libertario aceptó moderar algunas posiciones e insistió en sus críticas a los dirigentes radicales Gerardo Morales y Martín Lustó por estar del lado del postulante de Unión por la Patria Sergio Massa. Hay diferencias, Patricia las marcó en el documento público, Milei aceptó moderar esas propuestas. En el Congreso siempre vamos a poder oponernos a las cosas que no nos gusten, afirmó Macri, en declaraciones formuladas en la radio Cadena 3 sobre el acuerdo de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y el postulante libertario de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, reiteró su compromiso de empezar una nueva página de la historia con un gobierno de unidad nacional. A partir del 10 de diciembre reivindicó la figura del fallecido presidente Raúl Alfonsín, quien dijo, le puso luz a la democracia argentina. El ministro y candidato se pronunció en estos términos al participar en Tucumán de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien recibió la banda del mandatario saliente Juan Mansur e hizo referencia al 30 de octubre por ser fecha en la que Alfonsín fue electo presidente de la democracia recuperada. La bodega Norton, con el apoyo de un préstamo de Vice y el programa Crédito Argentino del Ministerio de Economía, invertirá 1.900 millones de pesos para duplicar su producción de espumantes de exportación. La Secretaría de Industria, en un comunicado, destacó que la bodega mendocina construirá una nueva nave industrial en la planta que posee en Luján de Cuyo, con equipamiento de última tecnología, lo que le permitirá incrementar la producción de 2 a 4 millones de botellas por año. La puesta en marcha de la nueva nave industrial permitirá además incrementar un 5% la dotación de personal, con lo que pasará a contar con más de 500 empleados. Miles de jóvenes jujeños renovaron su fe y le rezaron oraciones a la Virgen de Rosario de Río Blanco y Paipayá tras peregrinar hacia el santuario ubicado en esa localidad, 7 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy, donde se llevaron a cabo las misas durante la mañana y la tarde. Junto a sus familiares, o bien solos o con sus parejas, los fieles honraron la figura de la santa patrona del pueblo de Jujuy en la quinta peregrinación de octubre que, como las anteriores, se vivió en un marco de alegría, festividad y de profundo sentimiento católico. Un temporal de viento y lluvia se desató a la madrugada del lunes en la capital de Corrientes y causó anegamientos, caída de árboles, destrozos y cortes en el suministro de energía eléctrica en varios barrios. Informaron fuentes de Defensa Civil, municipales y de la Dirección Provincial de Energía Eléctrica. El momento de mayor intensidad de la tormenta se registró pasada las 4:30, con gran cantidad de agua, alrededor de 75 milímetros, que cayeron en 2 horas y acompañada por vientos de más de 70 kilómetros por hora. Detalló en declaraciones a la prensa el director de Defensa Civil de la provincia, Eulogio Márquez. Gran cantidad de árboles de gran porte cayeron por los fuertes vientos sobre vehículos, en parques y plazas y grandes ramas en la vía pública, además de postes de tendido eléctrico y cables cortados que provocaron cortes de luz en diferentes barrios. El acceso al área de cataratas en Misiones fue restringida por 48 horas como consecuencia de fuertes crecidas del río Iguazú, informaron fuentes de parques nacionales. Como consecuencias de las extraordinarias crecidas del río Iguazú, es necesario restringir por 48 horas el área de cataratas, debido a que las condiciones para visitar los 3 circuitos se vuelven riesgosas, reportó el comunicado oficial. El Papa Francisco pidió por la paz en Medio Oriente y que se reconcilien los cegados por el poder y el odio al encabezar en la Basílica de San Pedro una oración para el fin de los conflictos a nivel mundial.
en estos tiempos azotados por los conflictos y devastados por las armas. Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana, que ha extraviado el camino de la paz, que ha preferido Caín a Abel y que, perdiendo el sentido de la fraternidad, no recupera el calor del hogar. Intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra, que siembra muerte y elimina el futuro. Mueve los corazones de quienes están atrapados por el odio, convierte a quienes alimentan y fomentan conflictos, enjuga las lágrimas de los niños que lloran tanto, asiste a los que están solos y ancianos, sostiene a los heridos y a los enfermos, protege a quienes tuvieron que dejar su tierra y sus seres queridos, consuela a los desanimados, reaviva la esperanza. Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Tú que estás cerca de cada uno, acorta nuestras brechas de separación. Tú que tienes compasión de todos, enséñanos a hacernos cargo de los demás. Tú que revelas la ternura del Señor, haznos testigos de su consolación. Turistas y pobladores del puerto mexicano de Acapulco fueron evacuados en 3 vuelos que partieron de esa terminal aérea tras el paso del huracán Otis, que con una categoría 5 y vientos superiores a 270 kilómetros por hora, fue el más potente que tocó tierra en el estado de Guerrero, dejando un saldo de 27 muertos y 4 desaparecidos. El presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, anunció que consultará a la militancia del PSOE si avala los acuerdos sobre una amnistía para los catalanes condenados por la secesión de 2017 con los partidos con los que está negociando para formar gobierno. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar, si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura. ¿Y por qué lo formulamos en esos términos? Primero, porque queremos que efectivamente la militancia se pronuncie sobre los acuerdos parlamentarios que tengamos con el resto de fuerzas políticas, y en segundo lugar, porque no podemos entrar más en el detalle, porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación no solamente con Junts per Catalunya o con Esquerra Republicana, sino también con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Nacional Gallego, con Bildu o también con Coalición Canaria. Y por tanto, vamos, si hago todo eso, vamos, me tendría que ir al 27 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo en esos términos, pero si incorporamos esta segunda parte que no estaba incorporada en la consulta del año 2019, y es el que nos posicionemos todos respecto a este asunto. El ex concejal Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo será el nuevo alcalde de Bogotá tras superar el piso del 40% que hubiera forzado a un balotaje. Y se transforma en uno de los puntos salientes de las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizaron en Colombia, en la que se prevé un avance de las fuerzas de oposición al gobierno nacional, por lo que estos comicios se consideran como un test de la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro. Galán, hijo del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el cartel de Medellín, se impuso con comodidad y reemplazará en la alcaldía a Claudia López, que llegó a ese cargo en 2020 en representación de Alianza Verde y con el respaldo de la oficialista Coalición Colombia. Analistas políticos y económicos de Perú se mostraron escépticos
de que el actual equipo de gobierno pueda revertir la recesión económica en que cayó el país, la que puede agravarse con los efectos del fenómeno meteorológico El Niño de inminente llegada. Los dardos de los expertos se han dirigido sobre todo contra el ministro de Economía, Alex Contreras, de quien señalan que su estrategia de negar el problema, pese a que había 3 trimestres consecutivos de caída en los índices, contribuyó que a la crisis se profundizara. La situación crítica negada en forma reiterada por Contreras y otros portavoces gubernamentales se transparentó finalmente hace una semana cuando él mismo admitió explícitamente que el país cayó en recesión. La FIFA comunicó una suspensión de 3 años para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso el pasado 20 de agosto durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. La comisión disciplinaria de la entidad en sede en Zúrich dispuso que el dirigente quede inhabilitado para ejercer cualquier cargo o actividad relacionada con el fútbol durante el periodo determinado. En las imputaciones para decidir el castigo, las autoridades disciplinarias también contemplaron los gestos obscenos realizados por Rubiales en el palco de autoridades y en presencia de la reina Leticia y la infanta Sofía, como también las presiones que recibió Hermoso por parte de la Real Federación Española de Fútbol. El largometraje Viento del Este, desde Maya Gatas Vargas, y el corto Buscar Trabajo, de María Aparicio, fueron las ganadoras de la 3ª edición del Festival de Cine de Córdoba, que se desarrolló desde el 24 de octubre y finalizó el domingo pasado. El jurado, integrado por la directora Ana Katz, la escritora María Teresa Andrueto, el productor Federico Eibusic, el crítico Lucas Asmar Moreno y la programadora Ana Contreras, premió a Viento del Este y fundamentó su decisión en la búsqueda y el entramado de imágenes de archivo y exploraciones en la construcción de una entidad tanto personal como histórica. Más de 1 millar de asistentes de todas las edades superaron este domingo un récord mundial de personas vestidas de Spider-Man frente al obelisco porteño, donde acudieron en familia desde distintos puntos del país con el objetivo de entrar en el libro Guinness. Los principales participantes fueron niños y niñas, quienes, alzados a los hombros de sus padres, madres o abuelos, disfrutaron de un gran evento en la tarde de sol al pie del obelisco. La convocatoria, lanzada en redes sociales, llamó a asistir a la Plaza de la República con disfraces de Spider-Man en busca de establecer un récord mundial Guinness, superando una iniciativa similar que se realizó en Malasia y que reunió a 685 personas disfrazadas del héroe del cómic en un mismo lugar. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este martes por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este martes 31 de octubre. Cielo nublado por la mañana con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 12 grados y máxima de 17 grados. Los vientos predominantes serán del sector sudeste rotando al este. La humedad del 75%, la presión atmosférica de 1018 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el miércoles se espera cielo nublado por la mañana con posibles lluvias aisladas y mayormente nublado por la tarde y la noche. La temperatura esperada será de 12 grados y máxima de 15 grados. Los vientos predominantes serán del sector este por un sistema de alta presión atmosférica ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires. La humedad del 70%, la presión atmosférica de 1024 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Hoy se celebra el Día Mundial de las Ciudades, instituido por las Naciones Unidas
para promover el desarrollo urbano sostenible y fomentar la cooperación internacional en esa materia. También en los países sajones se celebra la Noche de Brujas, una costumbre exportada a otros lugares en los últimos años. Y ahora sí, llegamos al final y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias. El informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Muy buenas noches para todos.